Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a la tutoría. Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos nuevamente después de este merecido descanso, estas 2 semanitas que se dan para retomar nuevamente, descansar la cabeza y arrancar con todo este segundo semestre. Mm, para los que tal vez estaban un poquito atrasados, fue una oportunidad de colocarse al día. Algunos me han escrito que pues por diversas dificultades aún están un poquito atrasados con los temas. Sin embargo, recuerden que pueden ingresar en cualquier momento a la plataforma e ir adelantando las actividades que corresponda para estar al día y terminar el segundo módulo de manera satisfactoria. Como siempre, el día viernes, es decir, mañana, voy a publicar nuevamente una actualización de las notas, ¿sí? Tener presente que en esa actualización está incluido también lo del primer módulo, lo del contenido y lo del aprendizaje para que lo tengan presente. El tema que nos atañe para esta semana es el de aprendizaje de los números racionales. Entonces, como ustedes pudieron percibir en la plataforma, mm, dentro de los elementos que caracterizan esta parte del aprendizaje es ver, en cierto modo, algunas de las dificultades, los errores que a veces cometen los estudiantes y algunas estructuras y elementos que debemos tener presente a la hora de desarrollar ese pensamiento numérico específicamente con los números racionales. ¿Listo? Han surgido algunas preguntas. La idea es, en este pequeño espacio, tratar de contestar lo que más se pueda eh, y despejar esas duditas que surgen y algunas preguntas bastante interesantes. Ayer alguien mencionaba o preguntaba acerca de un tema que es, digamos, no tan simple y es el tema de la metacognición, ¿cierto? Recordemos que este es un concepto bastante amplio y sobre todo en la educación matemática, eh, permitir que los estudiantes desarrollen como esos elementos y esas habilidades de metacognición, pues generan, ¿cierto? Que él conozca su propio aprendizaje, conozca sus virtudes y sus dificultades y eso le permitan, en cierto modo, desarrollar pues de mejor manera y entender de mejor forma los contenidos. Voy a compartirles un documento, es relacionado con el aprendizaje de las matemáticas. No conseguí uno específicamente para primaria, sin embargo, desarrollé algunas habilidades de temas de secundaria, pero considero que tiene algunos elementos muy importantes que pues no deberíamos desconocer. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. No sé si ustedes tienen alguna pregunta eh, mientras voy compartiéndoles. Bueno, entonces, tener presente que los objetivos o algunos de los objetivos para el trabajo de esta semana relacionado con el aprendizaje de los racionales y sus operaciones es reconocer los diferentes aspectos del aprendizaje de los números racionales y sus operaciones. Identificar las capacidades que se espera que los escolares desarrollen durante la educación básica en relación con los números racionales. Reconocer los momentos clave en los que se desarrollan significados sobre los números racionales. Identificar las dificultades y errores que se dan en el aprendizaje de los números racionales y sus operaciones, y reconocer las características del aprendizaje de las operaciones aritméticas entre números racionales. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos a grosso modo, es lo que se espera poder, lo que se esperaba a lo largo de esta semana poder desarrollar en el MOOC. Han surgido algunas preguntas, algunas, digamos, propuestas por nosotros, que pues será importante analizar y verificar qué de ello podemos aprender.
Una de ellas es, ¿cuál es la habilidad más relevante que debería desarrollar un estudiante para aprender los números fraccionarios? La otra, las etapas de desarrollo presentadas se deben trabajar estrictamente en el orden mencionado. ¿Qué ventajas tiene el uso del Tangram y las regletas de Cusinet en el aprendizaje de las fracciones? Esa, digamos que es, nosotros la colocamos ahí como a discusión. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes al estudiar las fracciones y cómo abordarlos? De hecho, parte de lo que se aborda en el módulo nos da algunas herramientas y de hecho, como ustedes observan, siempre al inicio de los videos se arrojan algunas preguntas de inicio que nos dan una ayuda y una idea de lo que deberíamos tener presente. Específicamente me dicen, bueno, con respecto de algunos errores en las operaciones, específicamente en la suma, eh, ¿qué sucede o cómo poder abordar ese error que tienen los estudiantes cuando suman fracciones de manera directa? Es decir, suman numerador con numerador y denominador con denominador. Y esta última, cómo desarrollar habilidades de metacognición en los estudiantes. ¿Sí? A propósito de lo que les mencionaba al inicio, esto de la metacognición pues tiene bastante tela por cortar, ¿cierto? Y en matemáticas, digamos que con las herramientas que nosotros como maestros en educación matemática tenemos, podríamos potenciar en los estudiantes ese proceso de metacognición, ¿cierto? De pronto para los que no tengan una idea, ahorita vamos a hablar un momento al respecto. Bueno, la pregunta inicial dice, bueno, ¿cuál es la habilidad más relevante que debería desarrollar un estudiante para aprender los números fraccionarios? Mm, considero que dentro de las habilidades, que son muchas, como hablábamos anteriormente en sesiones pasadas, el desarrollo, digamos, del sentido numérico para algún tipo de sistema de numeración específico, pues requiere de diferentes habilidades, ¿sí? La verdad, decir, si hay una que sea más relevante que la otra, pues depende del contexto en donde nosotros estemos trabajando, ¿cierto? Recordemos que algunas de las habilidades que nos muestran dentro de la plataforma son las que les estoy compartiendo. Una, por ejemplo, reconocer cómo y cuándo usar los números racionales, utilizar el vocabulario, ¿cierto? Generar en los estudiantes la necesidad de nombrar de manera adecuada los números fraccionarios, ¿cierto? Comprender y utilizar de forma flexible representaciones, detectar y usar relaciones numéricas entre números racionales, percibir la magnitud de los números. Fíjense que son distintas habilidades, ¿cierto? Pero yo pensaría que más que definir cuál de esas habilidades es la más importante, es ver cuál es la forma en la que nosotros podemos llevar a los estudiantes a que desarrollen esas habilidades, ¿sí? Uno de los elementos más importantes que nosotros consideramos genera un pensamiento significativo en el estudiante es el desarrollo en la resolución de problemas, ¿cierto? Y parte de esas habilidades surgen siempre de la necesidad de mostrarle al estudiante la temática a partir de situaciones reales, ¿cierto? Y esas situaciones reales incluyen también la utilización de material, ¿cierto? Fíjense que el hecho de la utilización del material manipulativo pues genera y potencia parte del desarrollo de las diferentes habilidades, ¿sí? Entonces fíjese que el hecho de que el estudiante pueda resolver operaciones, que pueda realizar representaciones gráficas, que pueda ordenar los números, pues todo surge a partir de las diferentes herramientas que nosotros les generemos, ¿cierto? Y a través de ese aprendizaje significativo,
pues lo que vamos a hacer es generar, pues, el potenciar esas habilidades, ¿sí? Como les mencionaba también, digamos, depende la situación o depende el contexto o depende la temática específica que estemos trabajando con respecto de los números racionales, pues vamos a generar la necesidad de desarrollar diferentes habilidades numéricas. ¿Listo? Em, Aunque ahí aparecen algunas habilidades, yo creería pues que existen algunas adicionales que es importante desde los primeros años potenciar en los estudiantes. No sé, aparte de esta, ¿ustedes qué otra habilidad consideran que realmente es importante que el estudiante desarrolle? Digamos que me parecería importante ver desde los primeros años qué otras habilidades el estudiante debe identificar. No sé si ustedes consideren que hay alguna otra que sea fundamental, que usted diga, no, es que si el estudiante desarrolla esta habilidad o identifica esta característica de los números racionales, de ahí en adelante va a poder abordar, digamos, los temas y va a poder avanzar a medida que se vaya complejizando el estudio de estos números. No sé si hay otro. O tal vez alguna temática en específico que ustedes consideren sea importante y sea, pues digamos, fundamental a la hora de desarrollar el pensamiento numérico con base en los números racionales. ¿Listo? Lisbeth, muy buenas tardes, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo yo que, pues no sé si está metidita en alguna de esas que nos acabas de comentar, pero creo que es importante que tengan clara la definición de los elementos de las fracciones, o sea, qué es el numerador y qué es lo que, qué es lo que él hace la fracción y qué es el denominador. Eso es para mí la definición, pues estamos hablando de niños de tercero y cuarto, creo que es muy importante que él reconozca qué diferencia hay en el uno y en el otro, cuál es la importancia del uno y el otro, que de ellos depende hasta su representación gráfica. O sea, eso para mí es muy importante y no sé si ese estará metido ahí, pero creo que conocer la Claro. definición y entenderla bien, creo que es muy importante que los niños a la edad en la que Sí, estamos nosotros en primaria tengan clara la definición de los elementos el de la fracción, significado. Exacto. El significado, muy bien. el Fíjese que significado. a mi parecer, y de hecho fíjense que eso va ligado inclusive a lo de las etapas del desarrollo digamos, de las habilidades, ¿no? Entonces fíjense que muchos de los errores, y ustedes de pronto me dirán si estoy equivocado, y fíjense que parte de esos errores que nosotros nos encontramos por allá más adelante cuando ellos están operando, cuando ellos están inclusive haciendo relaciones de orden dentro de la recta numérica y demás, y está relacionado precisamente con eso. El estudiante, como en su cabeza tiene los números naturales muy ligados, ¿cierto? Para él, aunque tengamos un numerador y un denominador, pues fíjese que para él el numerador sigue siendo un número natural y el denominador también sigue siendo un número natural, ¿cierto? Que en teoría pues sí es un número natural, pero la representación de la fracción, digamos, el significado de lo que está en la parte de arriba, de lo que yo tomo y de lo que yo dejo de tomar, precisamente es lo que genera, ¿cierto? Esa dificultad. Entonces, fíjense que en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Y fíjense que, de hecho, partiendo de ahí, podemos responder la segunda pregunta, ¿cierto? Que nos dicen que esas etapas del desarrollo que nos muestran, ¿cierto? Nos dicen ahí, en esos módulos, nos dicen, no.
esas etapas de desarrollo em, que nos muestran, que dicen que arrancamos de la relación parte todo, de la fracción como razón, de la fracción como tal, ¿cierto? ¿Será que sí se deben manejar en ese orden? Entonces, fíjense que si nosotros empezamos a analizar cuáles son las habilidades más importantes y de hecho las habilidades fundamentales que el estudiante debe tener en su cabeza, pues fíjense que sí debemos seguir ese orden. ¿Sí? Nosotros hemos hablado, digamos, cuando trabajamos al inicio y hablábamos de uno de los conceptos, digamos, clave para el desarrollo de las habilidades en las fracciones y es la relación parte-todo. Entonces, pues fíjense que esa parte o esa primera etapa que los estudiantes tienen y que ellos desarrollan, pues es, a mi modo de ver, es la parte más importante, ¿cierto? Y si ellos esa habilidad de reconocer el significado la tienen en su cabeza, pues más adelante, ¿cierto? Van a poder relacionar, ¿cierto? Y desarrollar las demás. ¿Sí? De hecho, esta que también es importante, que es la del uso del vocabulario, pues parte precisamente de eso, ¿sí? Que me hablen de cuartos, quintos, medios, tercios. Para ellos va a tomar ese lenguaje y va a tomar un significado en el momento en que nosotros reconozcamos que esas etapas pues nos van a dar unas herramientas adicionales. Entonces, fíjense que uno de los mapas que nos presentan en esta etapa de aprendizaje, ¿cierto? Precisamente nos dice, sí, desafortunadamente, mm, tenemos que partir en identificar la relación parte-todo, ¿sí? Y es fundamental, ¿cierto? Para que el estudiante tenga esas habilidades y tenga pues digamos, esa forma para identificar las representaciones, ¿cierto? Para poder, digamos, darle sentido a lo que nosotros nos presentan, ¿sí? Yo les recomiendo, analicen un poquito, no voy a adentrarme mucho en, digamos, en este mapa porque es bastante amplio, pero fíjese que... mm, es una herramienta, ¿cierto? Que nos da una idea, ¿no? De identificar el todo, conciencia de igualdad en las partes, ¿cierto? Fíjese que uno de los errores más comunes es que el estudiante dice, bueno, yo puedo, o sé que tengo que partir, ¿cierto? Una unidad en cierta cantidad de pedacitos, pero la igualdad es también un elemento fundamental. ¿Sí? De reconocer magnitudes para la igualdad, ¿sí? Identificar cuándo, por ejemplo, podemos tener fracciones que aunque se dividan en partes diferentes nos van a representar la misma cantidad, ¿no? Hablando de fracciones equivalentes, ¿no? Concebir que las partes pueden ser todos, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta, digamos, eso nosotros ya lo habíamos trabajado, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿a través de qué? ¿Cierto? O a través de qué recursos o qué herramientas o qué elementos nosotros podemos proponer a los estudiantes de tal manera que ellos sí realmente puedan identificar eh, esa relación parte todo, ¿cierto? Y es que si nosotros partimos de, digamos, de elementos básicos como son las fracciones propias, ¿cierto? En donde solamente tenemos una unidad, si ellos logran identificar esos elementos, seguramente cuando tengamos fracciones que me representan más de una unidad, ¿cierto? Para ellos no va a ser una dificultad, ¿sí? Desafortunadamente, pues es una de los grandes eh, digamos, dificultades que se nos presentan muy a menudo y a veces nos quedamos cortos en darles a ellos como la posibilidad de ver qué sucede cuando a mí me dicen, no, pero es que el número de abajo es el que me dice en cuánto divide una unidad, pero el de arriba es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, a partir de ciertos elementos, eh, vamos a tener la posibilidad de generar herramientas nuevas y evitar que se sigan cometiendo
esos mismos errores. ¿Listo? Ahora, mm, ¿a través de qué elementos podemos hacer eso? Digamos que lo que yo les mencionaba, generar en ellos la necesidad de utilizar material manipulativo, utilizar ciertos recursos, es en definitiva la manera más apropiada para que ellos puedan reconocer. ¿Sí? Yo el día de ayer les compartí pues un pequeño documento con respecto del material del Tangram. Voy a mirar, así creo que lo tengo acá, permítanme un segundito. Es una actividad simple. De hecho, pues el Tangram, como nosotros veíamos en la parte del contenido, digamos que esta es una herramienta lúdica pues, bastante interesante, ¿cierto? En donde sí realmente se nos da la posibilidad de entender la relación parte-todo, ¿sí? Y sobre todo, identificar que algunas partes se pueden conformar con otras, ¿no? Yo les compartía, bueno, hace algún tiempo el material donde nos estructuran como las características y las habilidades que puede generar el Tangram. Y la actividad que les compartí ayer es una actividad muy simple y es que el estudiante tenga la posibilidad de realizar la construcción propia de las fichas, ¿cierto? Entonces, recordar que, por ejemplo, para el caso del Tangram, son 7 fichas que tienen una característica particular, ¿sí? Dentro de esa relación parte todo, que es, digamos, las fichas se convierten en una herramienta, a ver si lo puedo- ¿cierto? Y en este caso la unidad, que es, pues, digamos, la sumatoria de todas las fichas, parte de un cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, acá se explica cómo se hace la construcción, que es bastante interesante, ¿cierto? Y tiene un significado, digamos que muy profundo en torno a la identificación de la relación parte-todo. Acá se les muestra paso a paso, ¿cierto? Cómo pueden hacer ellos para realizar la construcción, ¿sí? Ahora, ya teniendo la construcción, ¿cierto? Aparte de que ellos puedan construir otras, digamos, otros elementos, ¿sí? Objetos, etcétera, etcétera, es que identifiquen de ese todo, ¿cierto? ¿Qué parte o qué cantidad, ¿sí? Con respecto de esa fracción es la que ellos tienen, ¿cierto? Digamos que acá, con esa construcción, fíjese que acá nos surgen algunas preguntas, sería, pues digamos que una recomendación que pudiesen aplicar esa actividad me parece muy chévere. Y es eso, por ejemplo, esta pregunta, yo ya tengo las fichas, pero fíjense que se parte de la más pequeña, ¿cierto? Y es, ¿cuántas veces cabe ese triángulo pequeño en cada una de las otras figuras? ¿Cierto? Y que ellos puedan llegar a identificar con relación al todo, digamos al total de la unidad, que es el cuadrado, qué fracción me representa, qué fracción me puede representar, ¿sí? Entonces, fíjese que parte de ello, ellos tendrán evidentemente la posibilidad de realizar la construcción de diferentes figuras reales, animales, etcétera, etcétera, pero poderles dar la posibilidad de que vayan interpretando, ¿cierto? Aparte que cuando hacemos la división, para ellos debe haber una claridad importante al respecto de que esa división se debe dar en partes iguales, ¿sí? Tener presente que aunque, digamos, todas las fichas, ¿cierto? Tienen un tamaño diferente, poder mostrarles también y tomar, por ejemplo, el caso de la figura más pequeña y ver esa figura cuántas veces podríamos colocarla, ¿cierto? En las fichas más grandes y esa ficha pequeña, cuántas veces va a estar dentro de la figura total. ¿Sí? Y es darle la posibilidad que el estudiante explore, ¿cierto? Si él tiene la posibilidad y llega a decir, por ejemplo, que el triángulo grande es 4/16 de toda la unidad, pues sería genial, ¿cierto? Pero darle la posibilidad de que él explore, ¿cierto? Es una herramienta
que me parece importante, listo, para el desarrollo y sobre todo del concepto de la relación parte todo, listo. Entonces, creo que ayer se las había compartido a través a través del WhatsApp. ¿Listo? Entonces, para que cuando tengan tiempito, pues la analicen y si existe la posibilidad y si este año están, digamos que todavía no han llegado al tema, pues que lo apliquen sería. Y ver también, digamos, que se puede observar y ellos que a partir de esa exploración, que pueden identificar. ¿Listo? Bueno, hay otro material que es el relacionado con las regletas de Cuisinier. ¿Sí? No sé si ustedes la conocen, si las han trabajado. Em, Esta también es una herramienta fuerte, es una herramienta potente en torno al desarrollo del pensamiento de las fracciones, ¿cierto? Y pues también, digamos que hay diversas actividades que nos permiten eso. Creo, estoy revisando, creo que ayer no les alcancé a compartir ese material. Es también un documento, se los voy a mostrar así como por encimita. Bueno, es un documento bastante extenso, sí, es como una tesis y pues digamos que esa tesis aborda, digamos en cierto modo, bueno, de hecho de una manera bastante importante, la relevancia que tiene el uso de, de las regletas de Cucinero. Sí, de hecho, es un trabajo de especialización, pero pues me parece interesante. Sobre todo, creo que es la unidad 6, está como en la página 50. Espérenme un segundito. Mm, Aparece una cantidad importante de actividades y en realidad nos da una idea, nos da una luz importante. Si está por acá. Ya bueno. Entonces, es una herramienta, ¿cierto? Fíjese que en la 6.1 nos habla acerca de cómo eh, a través del desarrollo de las regletas, recordemos que cada una tiene un color y una característica particular, ¿no? Es importante conocer el uso, digamos, las características generales y a partir de estas actividades, mm, los estudiantes pues, van a poder, de verdad, desarrollar el concepto de fracción a través de este material manipulativo. Son más o menos como unas 8 o 10 actividades, ¿cierto? Que nos van a permitir, y de hecho pues viene con las preguntas, ya digamos uno al aplicarlo, eh, pues va a tener la posibilidad de generar tal vez más preguntas o ver cuál es la manera en la que los estudiantes van a poder resolver. ¿Listo? Entonces, la primera es relacionado con el concepto directo, ¿cierto? Entonces, en ese desarrollo, digamos, el objetivo principal es que ellos empiecen a comparar, ¿cierto? Los diferentes tamaños de esas regletas y empiecen a ver cuántas veces podemos tener una regleta dentro de la otra, ¿sí? Ver si ese si esa regleta está 4 veces, 5 veces, podemos empezar a hablar de la mitad, de la quinta parte, de la cuarta parte, o por el contrario, hablar del doble, de 3 veces, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez culminemos con la tutorial, yo les voy a compartir también este material y para que lo revisen. Fíjense que todas estas herramientas considero yo son herramientas adicionales que podemos tener y sobre todo que podemos planear y si tenemos la posibilidad de trabajar este material dentro del aula de clases, pues sería genial, ¿sí? La pregunta que surge a veces es, bueno, pero pues digamos que las regletas, eh, pues si de pronto en la institución o de pronto con la población no es posible, pues digamos que
Normalmente eso es en maderita, pero digamos que nosotros podemos hacer esas construcciones tal vez también en papel, ¿cierto? Pedirles, bien sea con cartulinas, podemos, digamos, utilizar diferentes elementos, ¿cierto? Que sean interesantes. Y fíjense que acá, en este trabajo, van como en un orden, ¿no? Primero miran, entonces me dicen, bueno, es la construcción del concepto de fracción, qué sucede con las propias, qué sucede con las fracciones impropias, ¿cierto? Entonces, hacen un seguimiento, ¿cierto? Y las preguntas, digamos, a mi parecer, son bastante interesantes y guían al estudiante y nos da una idea a nosotros también de cómo podemos fomentar, digamos, en el estudiante la idea y cómo podemos potenciar pues la habilidad de investigación del estudiante, así que él tenga la posibilidad de explorar con las preguntas que nosotros le estamos dando, ¿cierto? Entonces, en esta es ya amplificación de fracciones. Listo. Y esta última que me parece también interesante y es cómo llevar a los estudiantes a realizar operaciones, ¿no? Al inicio con las fracciones homogéneas, que es, digamos, la base inicial para las operaciones con adición de fracciones, ¿cierto? Entonces, importante a mi modo de ver este material. Entonces, como les mencionaba, eh, se los voy a compartir, entonces lo descargan. Si quieren leer la parte introductoria, digamos la parte introductoria es como una justificación de este trabajo que es bastante complejo. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda hasta este momento. Creo que llegan hasta ahí. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces, bueno, fíjese lo que surgió de la primer pregunta y pues nos dio la posibilidad de abordar las otras, ¿cierto? De una manera, de una manera asertiva. ¿Listo? Bueno, bueno. Otra de las preguntas que voy a ver acá. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes al estudiar las fracciones y cómo abordarlos? ¿Sí? Como yo les mencionaba, digamos, de hecho, parte de lo que, digamos, de lo que nos muestra la plataforma, ¿cierto? Nos dice, bueno, hay ciertos errores, pero entonces la idea es, bueno, ¿cómo podemos abordar o de qué forma, ¿cierto? Podemos abordar eso. Fíjense que una de las respuestas es a través de ese material, ¿cierto? Identificar qué es lo que el estudiante debería saber previo para que no, pues digamos, no existe la posibilidad. Entonces, de los errores, me sugieren, dice, la dificultad más difícil y la clase de danzas. Ta, 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 y listo. Entonces, permítame un segundito. Ok. Bueno, entonces, este mapa, fíjese que hay un mapa en donde nos resumen, en cierto modo, cuáles son esos errores como más notorios que, que se pueden presentar. De hecho, ya habíamos hablado de algunos de ellos, ¿sí?
Bueno, hay otro importante y es con respecto del orden en las fracciones. Fíjese que este es bastante, a mi modo de ver, es un poco difícil de abordar el tema porque, pues, digamos que generalmente cuando nosotros trabajamos los números naturales, digamos que la idea surge directamente, pues, dado que las cantidades nosotros las tenemos, pues, en nuestra cabeza y digamos, surge de manera natural. A partir del conteo, podemos identificar cuándo un número natural es mayor que otro. Pero piense que en el momento en que nos piden ordenar fraccionarios, pues ya la cosa cambia. ¿Cierto? Y parte de esos errores, cuando le dicen al estudiante que tiene que ordenar una fracción, eh, pues surge precisamente en el momento en que, digamos, vamos a ubicar en la recta numérica, ¿cierto? Y el estudiante no tiene digamos, esa habilidad porque no tiene claridad sobre cómo, digamos, cómo se va a posicionar una fracción y en qué momento, pues, vamos a decir que una es mayor que otra, ¿sí? En ese sentido, permítame, no sé, por acá. La pregunta es, ¿cuál será la manera más apropiada en la que un estudiante puede identificar que una fracción es mayor que otra? ¿Sí? Cuando las fracciones son homogéneas, mm, pues nosotros tenemos claridad al respecto de poder identificar que como las fracciones son homogéneas, basta con realizar la comparación de los elementos que están en la parte de arriba y termina el problema. Ahora, la pregunta es, ¿yo cómo hago cuando las fracciones no son homogéneas? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿O ustedes cómo hacen o cómo harían si les dicen, por ejemplo, en este caso, 7/8 o 4/5? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? ¿Y por qué? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál creen ustedes que es la manera más adecuada para que el estudiante tenga una habilidad o pueda desarrollar el orden en... Bueno, de hecho, fíjense que ahí en el tablero ya hay una forma, ¿no? Hoy están como muy callados. ¿Será muy complejo el tema? Profe, Sí, pues no sé, yo considero que pues la unidad es la misma, ¿cierto? Se hace del mismo tamaño, como tipo rectangular, las dos. Y pues yo creo que gráficamente entonces una unidad dividirla en 8 y tomar 7 y la otra unidad dividirla en 5 y tomar las 4. Y ahí visualmente se vería cuál de las dos figuras está más sombreada que la otra. ok, muy bien. Tú le diste al punto. Fíjense que es importante cuando hablamos de relaciones de orden en las fracciones. Es importante y ahí es donde, pues, en general se cometen esos errores y a la hora de graficar, de hecho, y es que el estudiante no entiende o en su cabeza no es clara la idea de unidad, ¿sí? Cuando yo comparo fracciones, ¿cierto? Que de hecho pueden ser fracciones propias, pueden ser fracciones impropias, es importante que el estudiante entienda que las unidades deben ser exactamente del mismo tamaño, ¿sí? Digamos que si no existiera, digamos que no existiera la gráfica y uno al estudiante le da al inicio, le dice, no venga, pero ¿cuál unidad, cuál fracción será más grande? ¿Sí? El error más común es que los estudiantes siguen tomando, ¿cierto? Los números como si fuesen los números naturales y como en la parte de abajo dice que ese es el número en que se parte,
ellos tienden a confundirlo y eventualmente dicen automáticamente sin mirar o sin comparar o sin tener una idea clara, pues que el número más grande, digamos, que esté o bien sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, es el que me indica el orden en las fracciones. Lo que se muestra ahí es una forma y es la forma gráfica, que es, digamos, la forma, digamos, visualmente más sencilla para el estudiante, y es eso. Se parte de que 7/8 y 4/5 pertenecen exactamente a la misma unidad de medida, ¿sí? Esa unidad tiene el mismo tamaño, pero las divisiones y lo que yo tomo de cada una, pues va a ser lo que me va a permitir identificar cuál va a ser mayor y cuál va a ser menos, ¿sí? Cuando el estudiante, digamos, ya está en un grado un poco más avanzado, la necesidad, ¿cierto?, que surge es de poder identificar o poder convertir esas fracciones de tal manera que se conviertan en fracciones homogéneas, ¿cierto? Poder identificar el común denominador que permita que esas dos fracciones, al complificarlas y al amplificarlas, nos dé la posibilidad de encontrar otras nuevas fracciones que me representen la misma cantidad, pero que el denominador sea un denominador común, ¿sí? Pero pues, digamos que esa otra idea sí surge ya cuando el estudiante pues esté o tenga, digamos, un nivel un poquito mayor al momento de realizar el orden de las fracciones. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si hay alguna duda al respecto, con respecto de ese que es, digamos, a veces una de las dificultades que surgen, ¿cierto? En los estudiantes al momento de ordenar, de ordenar las fracciones. Por acá aparecía al inicio como unas preguntas, no sé si ustedes se han dado cuenta, digamos, al inicio de los videos siempre surgen como algunas preguntas que, mm, que hacen que ustedes piensen, venga, por ejemplo, en esta, ¿cuál de las siguientes dificultades tuviste durante tu aprendizaje del concepto? Aquí le preguntan, bueno, cuando usted estaba aprendiendo, ¿qué fue lo que más se le dificultó? Y es importante, digamos que ese tipo de preguntas, bueno, ahí nos las hacen a nosotros. ¿Qué fue lo que a usted más se le dificultó cuando usted estaba aprendiendo? O sea, que me dicen uso de modelos gráficos, tortas, rectángulos, dificultades para determinar el orden, que yo les mencionaba, dificultades para comprender la noción de razón. Creo que tuve todas las dificultades posibles, considero que no tuve dificultades para aprender. Fíjense que cuando uno empieza a pensar, digamos, en ese tipo de dificultades, es importante pensar, cuando yo estoy abordando el tema, ¿cuáles pueden ser las mayores dificultades que le pueden surgir a los estudiantes? ¿Cierto? ¿Y será que si yo supero o hago el esfuerzo para que el estudiante supere ciertas dificultades, será que más adelante voy a evitar otras? Y es, digamos, precisamente lo que nos invitan acá a decir, bueno, lo más común, las dificultades que más podemos observar son a través de estas herramientas y estas herramientas. ¿Listo? De hecho, ahí nos dicen, creo que, por acá. De acuerdo a las respuestas que ustedes dieron, fíjense que ustedes tenían la posibilidad. eh, y noten que no es coincidencia. Fíjense que una de las mayores dificultades es al momento de realizar el orden de las fracciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que importante tener presente esto y empezar a generar en los estudiantes herramientas para que puedan trabajar este concepto y disminuya pues, ese error que es más común. ¿Listo? Bueno, me sugerían abordar un par de actividades que estaban
dentro de la plataforma, que es la que dice que la dificultad más difícil y la clase de danzas. Miremos entonces, vamos a buscarlas. Creo que es esta por acá. Ok. Ah, ya. Entonces, la representación más difícil, a ver qué nos trae. Ah, bueno, dice, ¿cuál de los siguientes procedimientos representa mayor dificultad para para el estudiante? La primera dice representar 5 tercios mediante un conjunto de bolitas o sombrear los 3/4 del área de un círculo. En ese sentido, ¿usted cuál consideran que puede ser la más difícil? ¿Y por qué? La primera dice representar 5 tercios mediante un conjunto de bolitas o sombrear los 3/4 del área de un círculo. Esa es una de las... ok. A su parecer, ¿cuál será la más complicada para los estudiantes? Milena. Sí, yo creo que la de sombrear 3/4 en el área de un círculo. Es más Sí. complicado ser exactos al manejar el círculo. Un solo círculo para dividirlo en 4, entonces puede ser más complicado. Lo pueden dividir en 4, pero entonces no les van a quedar iguales. En cambio, si se maneja como conjunto de bolitas la unidad, es más fácil colorearlos. Ok, listo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? ¿O será que ese 5 tercios mediante conjunto de bolitas será más difícil? Fíjese que es, y a veces uno responde de acuerdo a la experiencia que uno ha tenido, ¿no? De hecho, el uso del círculo genera, eh, una de las dificultades es realizar la partición en trozos iguales, ¿no? De hecho, cuando ya uno habla del círculo, y de hecho hacer esa partición, ya uno tiene que inclusive tomar el ángulo y ver si esa partición es equivalente, ¿cierto? Pero ¿será que ese 5 tercios? Piense que cuando me hablan, dice, bueno, representar 5 tercios, ahí, pues ya me están hablando de un concepto, pues, digamos, que va un poquito más allá para los estudiantes, ¿no? Y es el hablar de las fracciones impropias, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen representar 5 tercios, pues ya me dicen, no, el estudiante debe tener la posibilidad de entender que voy a requerir, ¿cierto?, de más de una unidad. Y aparte, me están hablando de digamos, de un contexto discreto, ¿no? Digamos que ya la unidad, digamos, no es una unidad, digamos que ya no es un rectángulo, ya no es un círculo, ¿cierto? Sino que ya la unidad para el estudiante se convierte en un conjunto numérico, ¿cierto? Entonces, como yo les menciono, depende cómo el estudiante o cómo nosotros le mostremos al estudiante eh, el concepto de unidad, pues para él puede ser más difícil o puede ser menos difícil, ¿sí? Entonces, miremos a ver qué nos dice, miremos inicialmente qué nos dice si enviamos esta de sombrear los 3/4. Uy, fue madre. Dice, este caso corresponde al de la fracción como parte todo, que es el más habitual en primaria. El modelo utilizado es el más conocido, el de área, y la figura es de la más habitual, el círculo. Esta figura no representa mayor dificultad cuando las particiones son mitades o cuartos, pero depende, ¿cierto? Como mencionaba la compañera anteriormente, pues depende qué es lo que nosotros, digamos,
que queramos identificar, ¿cierto? Y qué concepto es el que estemos abordando. Digamos, si inicialmente lo que nosotros queremos es que de verdad el estudiante identifique que las partes del todo deben ser iguales, pues seguramente si lo trabaja desde el rectángulo, puede ser un poquito más fácil que si lo está abordando desde, desde el círculo, ¿sí? Ahora, miremos qué sucede, miremos qué nos indica la otra respuesta. Bueno, entonces aquí lo que me dice, bueno, en el contexto parte todo, el modelo discreto, lo que yo les mencionaba, digamos, cuando hablamos de modelo discreto, es en el instante en que la unidad, digamos, ya no se trabaja, digamos, por así decirlo, a través de áreas, sino que en el modelo discreto, el todo se me convierte es en un conjunto numérico, ¿sí? En teoría, pues digamos, para el estudiante eh, podría ser un poco más complicado, siempre y cuando desde el inicio que se está abordando la relación parte todo, no se aborde también desde esa parte. ¿Cierto? Que el estudiante tenga la posibilidad de identificar el conjunto numérico desde lo discreto, pues sí podría ser una dificultad. De hecho, con el uso de las regletas, sí existiría la posibilidad de trabajar ese elemento, ¿cierto? Pensándolo pues desde lo discreto, digamos, tomar desde las regletas más pequeñitas, hacer un conjunto numérico con esas partecitas y de ahí ir tomando parte de ellas, pues es una herramienta que haría que pues el modelo discreto no sea tan complejo. Lo que sí, a mi modo de ver, lo hace más complejo es que ya se trabaja la fracción impropia, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cierto? El estudiante a veces, cuando se les muestra, digamos, por ejemplo, la fracción 5 tercios, ellos tienden a confundirlo y toman la fracción 5 tercios como si fuera 3 quintos, ¿cierto? Y de ahí radica en cierto modo la dificultad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, no sé si alcanzamos. Bueno, veremos si alcanzamos a trabajar la última. Lisbeth, levantaste la manita. ¿Te escuchamos? Sí, profe, yo tengo una pregunta antes de terminar. No sé si a mis compañeros les pareció, pues como a mí me pareció un poco complicado cuando explican la parte gráfica de las operaciones con fracciones. Nosotros realmente nos Estamos de vemos acuerdo. solamente abocados a, bueno, digo yo si estamos en tercero o cuarto, a trabajar con fracciones homogéneas, poco heterogéneas, o sea, estamos en homogéneo. Sí, Y pues el niño realmente trabajamos en operaciones básicas y yo digo suma y resta. Todo depende pues del grupo que uno tenga y de cómo estén los niños. Bueno, pero cuando aquí en el curso se nos da ya finalmente ese entendimiento de la operación y que también lo hagamos gráficamente, profe, realmente le sí. reconozco que hay cosas que Sobre todo, y en no eso estamos de entendí, o acuerdo. sea, durísimo. Entonces, Sí. y de eso radicaba Sí. en que el estudiante como que entendiera y se apropiara del conocimiento de fracciones. Y que realmente yo creo que, no sé, me atrevo a decirlo pues en mi caso, no hago esa parte gráfica de operaciones básicas. Entonces, pues francamente me queda la duda si esto es pertinente en estos grupos, hacer así sea más poco, pero trabajar en operaciones básicas con, con la gráfica. No sé, profe, usted qué dice, pero Sí. realmente me confundí en muchas cosas. Sí. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, digamos que en el sentido en que depende pues el nivel en el que estemos abordándolo, ¿no? Sobre todo ustedes, y en eso yo lo comparto, digamos, sobre todo esa, si ustedes lo analizaran, por lo menos lo de la multiplicación y la división, requiere en cierto modo un nivel de abstracción más alto
para que el estudiante pueda identificar, por ejemplo, que si yo voy a multiplicar 3/5 por 2/3, es poder identificar que en realidad esa multiplicación se sale, porque el estudiante viene con la multiplicación de los números naturales, y que el estudiante pueda identificar que cuando yo hago una multiplicación de fracciones, lo que estoy haciendo es tomar la fracción de una fracción, ¿cierto? Que si ustedes lo vieron, en realidad la gráfica lo que me permite es eso, ¿cierto? Entonces, de la segunda fracción se grafica y luego lo que tenemos que hacer es de esa partecita tomar una nueva fracción, ¿cierto? Evidentemente lo que tú dices, sí, claro, requiere un nivel de abstracción bastante alto. Entonces, digamos que se da por hecho que el estudiante en cierto nivel ya va a tener la posibilidad, pero digamos que en los niveles más bajitos habría que ver si es pertinente que el estudiante identifique, porque es que ese es esa parte gráfica le da a uno la idea, digamos, fuerte de lo que es la operación, ¿sí? Yo qué le sugeriría, bueno, en la parte gráfica, si lo trabajamos inicialmente a través de digamos, de la suma o la resta de fracciones homogéneas, me parece que gráficamente podría ser significativo para el estudiante. Ya más adelante, lo que les digo, sería pertinente identificar en qué nivel, ¿cierto? Ver si, digamos, un estudiante de quinto de primaria ya estaría en la capacidad de trabajar esa representación gráfica, o ya dejárselo a los más grandes. ¿Listo? Creo que en eso sí estamos completamente de acuerdo. ¿Listo? Pero si ustedes de verdad, o sea, digamos que es complejo, ¿no? Pero si ustedes como maestros y nosotros tenemos la habilidad de entender, pues vamos a comprender de manera profunda el significado de lo que son esas operaciones. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. Eh, Ayer alguien me hizo o sea, bueno, era más como una pregunta de si yo tenía algún material eh, relacionado con el tema de la metacognición. No sé si la profe o el profe, es que está abajo, aparece, dice ahí alegría, pero no sé si el compañero está ahí presente para poder analizar un poquito acerca de que digamos lo que me preguntaban era si yo tenía algún material en torno a ese concepto. Em, Vamos a tomar unos 2 minuticos, creo que el tiempo se nos está terminando. Hay un documento, mm, digamos que eh, estaba por ahí consultando, y es un documento que nos habla acerca de esos procesos de metacognición en la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Nos habla, pues digamos específicamente de algunos temas de secundaria, pero pues considero que es una herramienta pues que nos podría dar una idea clara acerca de lo que es eso de los procesos de metacognición en la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Al igual que el documento de las regletas, les voy a compartir ese documento, no es tan extenso. Entonces, digamos que ahí nos habla como el concepto, y nos muestra algunas herramientas que podríamos utilizar dentro de algunos temas específicos a la hora de desarrollar ese proceso. Entonces, es importante primero, y voy a hacer muy literal, una lectura así muy literal del significado. Dice: la metacognición es el conocimiento sobre los propios procesos y productos cognitivos, y también el conocimiento sobre las propiedades de la información, sobre los datos relevantes para el aprendizaje o cualquier cosa relacionada con procesos y productos cognitivos. En resumidas cuentas, es cómo, o si el estudiante puede llegar a identificar cuáles son esos conocimientos que él tiene, ¿sí? Es como esa metacognición es qué tanto conozco sobre mi propio aprendizaje, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que el estudiante
pueda identificar cuáles son, digamos, qué es lo que él sabe, cuáles son sus habilidades y también que el mismo estudiante pueda identificar cuáles son esas dificultades que él tiene sobre un tema en particular, ¿sí? De hecho, digamos que no es simple, ¿cierto? Y es ver cómo nosotros, como maestros en educación matemática, podemos desarrollar o potenciar habilidades de metacognición en los estudiantes. Eh, de hecho, la herramienta más, digamos, más relevante que nosotros tenemos en matemáticas es la resolución de problemas. Definitivamente, a partir de la resolución de problemas y de mostrarle o permitirle al estudiante que realice, así sea una pequeña investigación a la hora de resolver una situación, ¿cierto? Va a permitir que el estudiante pues se cuestione, ¿cierto?, sobre lo que sabe y pues a través de ese proceso de realizar el análisis de una pregunta sobre o preguntas sobre un tema, pues es lo que permite que el estudiante llegue a conocer, ¿cierto? Sus propias habilidades y de esa manera, claro, yo sabiendo o teniendo presente qué es lo que yo sé y qué es lo que no sé, pues voy a poder avanzar, ¿cierto? Y en cierto modo, conociendo las dificultades que tengo, podré avanzar y podré desarrollar de una manera más profunda, ¿cierto? El conocimiento sobre algún tema en específico, ¿sí? Este es un tema tiene bastante tela, bastante hilo. Acá nos habla también pues como algunas estrategias que se deben seguir, que se deben analizar, ¿cierto? Y nos muestra algunas, como algunas tareas, pero pues como les mencionaba, son, digamos, habla de algunos temas ya, digamos, de contenidos más avanzados, digamos, de estudiantes de bachillerato, pero pues importante analizar así sea una o dos situaciones de estas para poder identificar cómo o cómo hace el maestro para poder desarrollar esas habilidades de metacognición. ¿Listo? Entonces igual les voy a compartir ese documento para para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces aparecen como ciertas situaciones y cómo el maestro las aborda y cómo permite a través de las preguntas eh, hacer que el estudiante desarrolle las habilidades y pueda identificar de verdad las temáticas que están dentro de la situación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en consideración. ¿Listo? Bueno, creo, si no estoy mal, creo que pues intentamos abordar en cierto modo la mayoría de las preguntas eh, que, que surgieron por parte de ustedes y también que propusimos nosotros. Entonces, la idea es que pues, este espacio haya sido la herramienta para poder abordarlas de manera adecuada. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda al respecto. Quiero recordarles que mañana, en el transcurso del día, les compartiré una actualización de las notas para que pues, ustedes estén muy pendientes y tengan claridad acerca de cuál es el proceso que cada uno tiene, las notas, si es, si son las que corresponden a lo que ustedes han venido desarrollando y de esa manera pues ir avanzando. Entonces recuerden que para dentro de 8 días continuamos con la misma temática en torno al aprendizaje, ¿cierto? Específicamente que ya la siguiente semana va a ser la semana 10 de todo el trabajo y está relacionado con el tema de la geometría. ¿Listo? Entonces vamos a abordar eh, el aprendizaje de este tema, algunos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para el desarrollo del aprendizaje y de esa manera, pues continuar ya avanzando en este diplomado. ¿Listo? Ya hoy, digamos que se parte en dos, ya hoy completamos la mitad de este diplomado, entonces la idea es poder avanzar de manera satisfactoria. ¿Listo? Entonces, si no hay alguna preguntita, ya a partir de ese momento
damos por finalizada la sesión del día de hoy. Recuerden, para los que no se pudieron conectar, mañana les vamos a compartir el link donde estará la grabación de la sesión y podrán realimentar lo que vimos el día de hoy. Listo, muchísimas gracias y no siendo más ya, nos podemos desconectar. Gracias, profe. Gracias y Bueno, gracias a muchas todos. gracias a Feliz ustedes. tarde. Bueno, feliz tarde, que estén muy bien.